Las huellas de la Guerra del Chaco. Primera parte. La Guerra del Chaco, como se denominó al conflicto entre Bolivia y Paraguay, iniciado el año 1932 y finalizado el año 1935, causado por la disputa del Chaco Boreal, fue la guerra internacional más importante del siglo XX en América. En esta devastadora confrontación, se estrenaron en territorio americano las armas incorporadas en Europa en la Primera Guerra Mundial: tanques, ametralladoras automáticas, aviones de guerra y lanzallamas, entre otras. Este conflicto, concluido hace más de 70 años, cuenta con algunos sobrevivientes, y en los lugares donde se registraron las acciones bélicas quedan vestigios de la guerra más sangrienta que enfrentó Bolivia. La posesión del Chaco Boreal, zona que se extiende desde el río Paraguay hasta el río Pilcomayo, fue disputada por ambos países desde el siglo XIX. Se intentaron varios acuerdos que no llegaron a concretarse efectivamente. En todos ellos, Bolivia se quedaba con gran parte del territorio chaqueño, aunque se reconocía la zona Hayes para el Paraguay. Como ninguno de los tratados fue ratificado por ambos países, la duda sobre los límites permaneció vigente, lo que llevó en las primeras décadas del siglo XX a que Bolivia y Paraguay procedan a ocupar el territorio mediante la fundación de puestos militares. A partir del año 1920, Paraguay fomentó el asentamiento de colonias menonitas provenientes del Canadá en la parte central del Chaco Boreal. El territorio en disputa alcanzaba aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados. Era una planicie semidesértica, poblada en algunas zonas por tribus indígenas dedicadas a la caza, la recolección y la pesca. La proximidad de los fortines paraguayos y bolivianos generó choques previos a la guerra, como el ocurrido el año 1927 en el Fortín Sorpresa, sobre el río Pilcomayo, en el que perdió la vida el teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. La posterior ocupación del fortín boliviano Vanguardia por parte del ejército paraguayo el año 1928, aduciendo que se había fundado en territorios en disputa, dio como consecuencia la represalia boliviana, que consistió en la ocupación del fortín paraguayo Boquerón. Las intensas gestiones diplomáticas de los países mediadores evitó el inicio de la guerra. Paraguay devolvió el fortín Vanguardia y Bolivia se retiró del fortín Boquerón. En Washington, el año 1932, se desarrollaba la negociación entre Bolivia y Paraguay, auspiciada por la Comisión de Países Neutrales. Ese mismo año, desde un avión de reconocimiento boliviano, se divisó una enorme laguna en medio de la agreste llanura. Uno de los grandes problemas del Chaco es la falta de agua. Con la excepción de las áreas que son cruzadas por el río Paraguay, el río Pilcomayo y el río Parapetí, tierra adentro no existen fuentes de agua de importancia, lo que hace difícil la sobrevivencia. Informado del hallazgo de la laguna, el Estado Mayor solicitó autorización del presidente de la República, Daniel Salamanca, para organizar una expedición a la laguna. El presidente Salamanca dio el permiso para la expedición, pero remarcó que en ningún caso se utilice la fuerza para evitar el conflicto con el Paraguay en momentos en que se estaba en plena negociaciones diplomáticas. Desde el Fortín Camacho, una expedición al mando del mayor Óscar Moscoso, acompañado de 25 soldados y 2 oficiales, llegó a la laguna, después de recorrer 150 kilómetros. A medianoche del 14 de junio, el destacamento boliviano sorprende a la pequeña guarnición paraguaya compuesta de 5 soldados, quienes escapan al darse cuenta del arribo de las tropas bolivianas.
el mayor Moscoso tomó posición de la precaria construcción del ejército paraguayo. El Estado Mayor procedió a bautizar a la laguna como Laguna Chuquisaca y erigió un puesto militar que fue nombrado como Fortín Santa Cruz. Los paraguayos llamaban al lugar Laguna Pitiantuta, y el fortín instalado en sus orillas recibía el nombre de Carlos Antonio López. Informado el presidente Daniel Salamanca de los acontecimientos, ordenó abandonar el fortín ocupado para evitar el desencadenamiento de la guerra. Por su parte, el presidente paraguayo, al enterarse de la ocupación de la laguna, ordenó el retiro de su país de la mesa de negociaciones en Washington. La orden de repliegue del presidente Salamanca no fue obedecida por el jefe del Estado Mayor, general Filiberto Osorio, quien transmitió la instrucción a la Cuarta División de consolidar la ocupación del fortín paraguayo. El ejército boliviano, lejos de retirarse de Laguna Chuquisaca, reforzó con 170 hombres la guarnición que la protegía, la mitad de los cuales eran reclutas recientemente incorporados al ejército. El 15 de julio del año 1932, el ejército paraguayo envió 372 soldados y 16 oficiales al mando del capitán Abdón Palacios, quien ordenó el ataque para recuperar el fortín tomado un mes atrás por las fuerzas bolivianas. El combate duró todo el día. Luego de una pausa, al amanecer del 16 de julio, se reinició el ataque, produciéndose el desbande de las fuerzas bolivianas que se retiraron hacia Fortín Camacho, al oeste. La laguna Pitiantuta o Chuquisaca, al terminar la guerra, quedó en territorio paraguayo. 79 años después del suceso que desencadenó el conflicto, la laguna ha decrecido en tamaño, aunque en época de lluvias su extensión suele alcanzar varios kilómetros. Se encuentra al interior de una hacienda ganadera de propiedad de colonos menonitas de Filadelfia. Se ha construido una colina artificial que sirve para depositar agua y es alimentada por una bomba. Una de las pocas señales que indican que en ese lugar comenzó la guerra es la cruz erigida en conmemoración a los caídos en la retoma de la laguna y una placa conmemorativa del ejército paraguayo. Siguiendo con el relato histórico, el presidente Salamanca, una vez conocida la recuperación de la laguna por las fuerzas paraguayas y aduciendo la necesidad de salvar el honor nacional, ordenó la ocupación de los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón, situados en el centro del Chaco, como represalia. De esta manera se da inicio a la guerra. El 27 de julio, al mando del entonces coronel Enrique Peñaranda, un destacamento boliviano compuesto por 430 hombres ocupa el Fortín Corrales, defendido por 60 soldados paraguayos que luego de una breve refriega optan por la retirada. Al día siguiente las tropas bolivianas se dirigen al Fortín Toledo, distante a 43 kilómetros de Corrales, el mismo que después de 3 horas de combate también fue tomado. Al mando del coronel Luis Emilio Aguirre, un escuadrón del regimiento Lanza, un batallón del regimiento Campos y otro del batallón Campero, se dirigen desde el Fortín Saavedra al Fortín Paraguayo Boquerón. Al amanecer del 31 de julio, 3 aviones de guerra bolivianos bombardean las posiciones paraguayas. E inmediatamente después, el coronel Aguirre ordena el ataque. El mando paraguayo, momentos antes del asalto boliviano, dispuso se evacúe el puesto militar, dando la apariencia a que se retiraban hacia el Fortín Isla Poí, centro militar paraguayo ubicado al sur de Boquerón. Solo una fracción de las tropas paraguayas se repliegan a Isla Poí. La mayoría de las fuerzas se quedan al borde de la selva al mando del teniente Eulalio Facchetti.
emboscados esperando que los soldados bolivianos ingresen al fortín abandonado. Las tropas bolivianas se congregan en la placita del cuartel festejando la ocupación del recinto militar. Los paraguayos agazapados en el bosque inician el ataque con ametralladoras, cayendo varios hombres muertos y heridos en medio de la sorpresa, entre ellos el comandante Aguirre. Los paraguayos, que eran menor en número, aprovechando el desconcierto de las tropas contrarias, escapan hacia sus líneas. El parte del día es firmado todavía por el coronel Aguirre, quien dicta el informe de la acción al comando de la 4ª División. Pocos días más tarde, morirá a causa de las heridas. Ante los ojos del mundo, Bolivia fue apuntada como culpable de haber iniciado las acciones militares. La Comisión de Países Neutrales emitió un documento a modo de advertencia. La nación que inicie las hostilidades tendrá una inmensa responsabilidad ante la conciencia americana. El ejército boliviano se atrincheró en Boquerón, mientras Paraguay organizó una gran fuerza para recuperar los fortines tomados en la represalia boliviana. Los defensores del fortín eran 638 soldados, 5 suboficiales, 22 oficiales y 5 jefes al mando del coronel Manuel Marzana. El 8 de septiembre la aviación boliviana divisó una inmensa columna paraguaya compuesta por aproximadamente 5.000 soldados que se dirigían a Boquerón. A las 7 de la mañana, el 9 de septiembre, se inició el avance de las fuerzas paraguayas. Las mismas que después de 8 ataques constataron que el esfuerzo resultaría infructuoso, pese a la superioridad numérica. El ejército paraguayo optó por rodear Boquerón, aislándolo del resto de los fortines circundantes. El alto mando boliviano, asentado en Fortín Muñoz, decidió romper el cerco para enviar víveres y municiones a los sitiados. La tarea de ruptura del cerco fue encomendada al capitán Víctor Ustares, uno de los exploradores más experimentados y decididos del ejército boliviano. La columna, encabezada por el capitán Ustares, logró penetrar en horas de la noche a Boquerón, levantando el ánimo de los sitiados. Una fuerza de 300 hombres comandada por el coronel Enrique Peñaranda, horas más tarde, fue rechazada por las tropas paraguayas en un intento de ingresar al fortín. El capitán Ustares, con el objeto de realizar un reconocimiento y recuperar armamento, se deslizó a campo enemigo. Al ser descubierto y rodeado, intentó atropellar a las tropas enemigas que le dieron muerte. Su cuerpo fue encontrado 2 meses después por una patrulla paraguaya, siendo enterrado con honores por sus adversarios. Mientras tanto, el coronel José Félix Estigarribia, comandante en jefe del ejército paraguayo, solicitó refuerzos a Asunción. Desde la capital paraguaya llegó el regimiento Boquerón, unidad de élite compuesta por 1.600 plazas, la mayoría de ellos cadetes de la escuela militar. El 17 de septiembre, el coronel Estigarribia ordena que las 2 divisiones que cercaban Boquerón, que hacían un total de 7.500 soldados, inicien la ofensiva para capturar el baluarte boliviano. Desde horas de la mañana, la artillería golpeó las posiciones de los defensores bolivianos, los mismos que para ahorrar municiones solo disparaban cuando el enemigo estaba lo bastante cerca para no desperdiciar los proyectiles. Al mediodía, los paraguayos próximos a las trincheras bolivianas intentan la ofensiva final, pero son sorprendidos por un destacamento dirigido por el coronel Enrique Peñaranda, que se abre paso entre las líneas enemigas, llevando hasta el fortín alimentos y municiones. Este hecho tomó desprevenidas a las fuerzas paraguayas, las que desistieron de proseguir el ataque. Horas después, el destacamento boliviano, llegado en auxilio, retornó a sus bases de partida a fin de no consumir las provisiones que tenían los cercados. La situación se tornó crítica con el pasar de los días. Faltaban alimentos, municiones y medicamentos. El pozo de agua era objeto de permanente fuego por parte de francotiradores enemigos. Sobre sus aguas flotaban cuerpos en descomposición.
El coronel Estigarribia siguió ejerciendo presión sobre las tropas bolivianas atrincheradas en Boquerón, lanzando oleadas de asalto cada vez más numerosas. 11.000 soldados participan en el cerco, defendido apenas por poco más de 400 hombres maltrechos, hambrientos, sedientos y agotados después de 2 semanas de combates desiguales. El alto mando boliviano no disponía de suficientes tropas como para romper el cerco, y el centro de aprovisionamiento estaba a decenas de kilómetros de Boquerón. El 28 de septiembre el ataque paraguayo continuó con un alto número de bajas, siendo rechazados nuevamente. En el transcurso de la lucha, además del capitán Víctor Ustares, habían caído los capitanes Tomás Manchego, Luis Rivero Sánchez y el teniente Luis Reynolds. Con las municiones agotadas y una gran cantidad de heridos, el 29 de septiembre el comando de Boquerón decidió parlamentar con el enemigo. Se planteó entregar el fortín a cambio de que se permita retirar a Yucra a los defensores bolivianos. A primeras horas de la mañana, una comitiva con banderas en blanco se dirigió a las líneas paraguayas. El enemigo, creyendo que se trataba de una rendición, se abalanzó sobre las trincheras bolivianas, que cayeron sin mayor resistencia por agotamiento de los soldados. Los paraguayos quedaron sorprendidos al comprobar que los defensores de Boquerón eran 446 soldados y 20 oficiales al borde de la inanición. El cuadro patético de la guarnición del fortín despertó la admiración del enemigo y de la comunidad internacional. Tomados prisioneros, el coronel Marzana y sus soldados marcharon al cautiverio. En la actualidad, en el lugar de la batalla más importante de la Guerra del Chaco, se encuentran las trincheras La Aguada, las construcciones subterráneas y los cementerios bien conservados. Al centro de lo que fue el fortín se halla un museo en el cual se exhiben armas, utensilios y medios logísticos utilizados en la batalla. El director del museo, Carlos Alberto Agüero, nos sirvió de guía, explicándonos que la muestra guarda consideración por ambos bandos y expone los puntos de vista tanto paraguayo como boliviano. En el exterior se pueden recorrer las extensas líneas de trincheras, los cementerios comunes de ambos bandos, las tucas, los puestos de francotiradores construidos en los troncos de Toborochi y lo que queda de los puestos del comando, así como otras edificaciones. Cerca del cementerio se encuentra señalada con un tronco la tumba que comparten el capitán boliviano Tomás Manchego y el teniente paraguayo Fernando Velázquez. Manchego fue hecho prisionero en 1928 en las cercanías del Fortín Vanguardia, oportunidad en que se hizo amigo del teniente Velázquez, quien lo ayudó en el tiempo en que estuvo cautivo. En la batalla de Boquerón, el teniente Velázquez es herido y cae prisionero dentro del fortín. El capitán Manchego, quien lo reconoce, comparte con él su ración de agua y galletas, hasta que finalmente, con diferencia de días, mueren, solicitando Manchego, mientras está herido, que lo entierren junto a su amigo. Historias de solidaridad entre adversarios fueron comunes en esta guerra. Después de la toma de Boquerón, el coronel Estigarribia ordena el ataque al fortín boliviano Arce. Los paraguayos, en un número de 15.000 efectivos, se dirigieron a este punto, defendido por 4.000 soldados bolivianos. Al sentirse rodeadas las tropas bolivianas, abandonan Arce, incendiando previamente sus instalaciones, retirándose al fortín Aliguatá. Desmoralizadas las tropas, prosiguen su retirada en dirección al fortín Saavedra, pese a los intentos del coronel Enrique Peñaranda de detenerlos para crear un punto de resistencia frente al avance paraguayo. En el repliegue, el coronel Peñaranda se detiene en el kilómetro 7 del camino Aliguatá a Saavedra. Allí se congregaron 3.500 soldados bolivianos,
a los que se organizó para enfrentar a las columnas paraguayas. El comandante responsable de la defensa fue el coronel Bernardino Bilbao Rioja. El 10 de noviembre, los regimientos Campos, Loa, Campero, con el Chichas de reserva, enfrentaron al ejército paraguayo, en tanto que el regimiento Murguía intentó salir por el ala derecha para sorprender por la retaguardia la avalancha paraguaya sin lograr el objetivo. Detenida la contraofensiva, los soldados bolivianos retornaron a sus trincheras. El 30 de noviembre los paraguayos lanzan una ofensiva mayor con el objetivo de conquistar el Fortín Saavedra, las posiciones de kilómetro 7, Agua Rica, Murguía, Cuatro Vientos y Tifunque, y de esa forma despejar el camino al Fortín Muñoz. Durante varios días se produjeron avances y retrocesos de las fuerzas enfrentadas en kilómetro 7. La ofensiva paraguaya fracasa y se estabilizan en una línea de trincheras. En uno de los esporádicos combates, en kilómetro 7, muere el mayor Germán Jordán, bravo oficial boliviano, distinguido en el combate, por lo que el ejército bautizó los campos circundantes a kilómetro 7 con el nombre de Campo Jordán. La ruta que une Aliguatá con Saavedra lleva hasta la fecha el nombre de Picada Jordán, aunque otros la han bautizado como Picada Boliviana. El lugar donde se sucedieron las batallas de Campo Jordán, al frente de kilómetro 7 y kilómetro 12, hoy está recordado con una cruz y algunos objetos metálicos de la época. A la altura del kilómetro 22 se encuentra la tumba del teniente paraguayo Hernán Velilla, muerto mientras conducía un camión por una patrulla emboscada al mando del capitán Germán Busch, quien operaba en la retaguardia del enemigo. En conmemoración a los caídos paraguayos de kilómetro 7, se erigió un monumento en el ex Fortín Saavedra, rebautizado por el Paraguay como Fortín Ábalos Sánchez. Las pampas de Campo Jordán se conservan como lucían en la época de la guerra y fácilmente se pueden identificar trincheras que se encuentran tras las alambradas de las propiedades ganaderas instaladas posteriormente en la zona. El 5 de diciembre del año 1932 llegó el general Hans Kunt al país, invitado por el presidente Daniel Salamanca a hacerse cargo del comando boliviano. Salamanca, quien después de la derrota de Boquerón había destituido como comandante al general Filiberto Osorio, designó interinamente al general José Lanza hasta la llegada del general Kuhn. El militar alemán había reorganizado al ejército boliviano en la década de los años 20 y ejercido como comandante del ejército hasta 1930, año en que una revuelta acabó con el gobierno del doctor Hernando Siles Reyes, que lo obligó a retirarse a Europa. El militar prusiano había sido instructor de las Fuerzas Armadas y tenía ascendencia entre sus miembros. El general Kuhn, una vez llegado al Chaco, ordenó la ofensiva con 2 cuerpos de ejército sobre Isla Poí, centro neurálgico del ejército paraguayo, mediante orden fechada el 27 de diciembre de 1932 en Villamontes. Un cuerpo de ejército debería retomar los fortines Corrales, Toledo y Fernández, que habían sido recapturados por la ofensiva paraguaya de septiembre y octubre. El otro cuerpo de ejército, más al sur, debería tomar el fortín paraguayo Nanagua, para luego ambos cuerpos converger sobre Isla Poí. Villa Militar o Isla Poí está ubicada al noreste de Boquerón. Allí funcionó durante la primera parte de la guerra el Comando Superior Paraguayo, al que se llamó Comanchaco. Desde Punta Rieles llegaban las tropas del interior del Paraguay a este lugar que tenía posibilidad de reunir numerosas tropas debido a la amplia aguada que posee y de la que se distribuyó en camiones aguateros el líquido elemento a las avanzadas del ejército paraguayo. En la actualidad el puesto militar luce abandonado.
aunque se mantienen algunas construcciones donde se albergó el alto mando. La Aguada no cambió y sigue siendo un importante reservorio de agua. A 1 kilómetro se encuentra el cementerio donde se enterró a los soldados que morían en el hospital militar allí instalado. El encargado del cuidado del complejo, don Anselmo Ferreira, comentó que se le hace mantenimiento regular a las tumbas, aunque el tiempo y la naturaleza son más fuertes. Iniciada la ofensiva boliviana el 20 de enero del año 1933, el segundo cuerpo de ejército únicamente pudo conquistar el Fortín Corrales, y no así Toledo y Fernández, en tanto que el segundo cuerpo fracasó en su intento de tomar el Fortín Nanagua. El 11 de marzo el general Kuhn ordena la recuperación del Fortín Aliguatá, rebautizado por el ejército paraguayo como Fortín Centeno. Avanzando de noche desde Muñoz, el regimiento Lanza, seguido del regimiento Chacaltaya e Illimani, llegan a Aliguatá, haciendo retroceder a las tropas paraguayas hasta el Fortín Arce. El 13 de marzo las fuerzas bolivianas ocupan Aliguatá, no encontrando ningún material bélico de importancia. Posteriormente el regimiento Campos corta el camino que une a Aliguatá con Saavedra, interrumpiendo la línea de aprovisionamiento de las fuerzas paraguayas asentadas frente a kilómetro 7, lo que las obligó a retirarse hasta el Fortín Gondra. La retirada de kilómetro 7, Corrales y la pérdida de Aliguatá por parte del ejército paraguayo llevaron al coronel Estigarribia a la situación más difícil de todo el conflicto. Las fuerzas bolivianas retoman la iniciativa y el ejército paraguayo perdió 2 puntos que, si bien no eran estratégicos, debilitaban su defensa. Y lo que fue más grave, deterioraron el espíritu triunfalista que se había fortalecido con las primeras victorias de la guerra. En la actualidad, el Fortín Aliguatá o Centeno, como se llama en Paraguay, está completamente abandonado, aunque quedan todavía algunas pocas tumbas visibles. La mayor parte del cementerio ha sido cubierto por la selva. La vieja aguada del Fortín se mantiene tal cual estaba en la época de la guerra. El dueño de la hacienda ganadera donde se encuentra el Fortín, Gustavo Towes, quien nos sirvió de guía, explicó que al interior del bosque se mantienen aún vestigios de la guerra. Una parte del Fortín, construido con adobes, se halla semiderruido, encontrándose en sus alrededores restos de latas de municiones y pertrechos militares. Del Fortín Corrales, nada queda, excepto una pequeña comunidad que heredó el nombre. En cambio, en el Fortín Toledo, lugar donde se libró una de las batallas más sangrientas de la guerra, quedan trincheras, un cementerio boliviano, un cementerio paraguayo y varios monumentos conmemorativos. El viejo fortín y los árboles de Toborochi que se encontraban en la vieja fortificación se mantienen hasta hoy. Este lugar fue bombardeado intensamente por la aviación boliviana al mando del coronel Bernardino Bilbao Rioja. A la fecha, aún estallan bombas de la época cuando se producen quemas para la siembra. Cerca del Fortín Toledo se halla ubicado un centro comunitario del proyecto Tau. Al lugar llegamos conducidos por un colono menonita de origen sudafricano, Leonardo Blicker, en las últimas horas del día. Nuestro guía nos presentó a un vecino paraguayo, Eleuterio Pereira, quien nos obsequió una bomba encontrada en los terrenos de ganadería donde trabaja. Eleuterio Pereira vive al frente del cementerio militar boliviano de Toledo. Estas son originales, podridas, te las notas. Estas no creo que estén en ser escopeta. No, pero esas sí son. sí, algunos de ellos puede ver todavía la fecha. Ah, ¿tiene fecha la? Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué año de 34? 33. Vamos a mirar si puede encontrar uno con fecha. Mauser. ¿Puede ver algo? ¿Y esta es la ras de la tierra o Sí, encima de la tierra, así.
¿Y esto que encontró usted era una Allá bayoneta? tengo así una tipo bomba grande. Bomba. De balas. Sí, de... Entonces lo filman ese y después que nos la muestren la... Usted vive cerca de él, ¿no? Sí, cerca de Don Leo. Sí. ¿Dónde yo...? Frente al cementerio boliviano te digo. Y llegamos a Toledo. El ataque a Toledo fue la batalla más sangrienta de toda la guerra del Chaco, la batalla de Toledo. El pajonal quedaba barrido por las ametralladoras. En Toledo se veían a las piezas ametralladoras, todingos muertos alrededor y jugando con la ametralladora, el pico lo bajaba y la bala enemiga. Pero la compañía nuestra llegó a tomar hasta la cocina de Toledo. La compañía mía, la segunda del 24. Llegamos ahí y de ahí, como los demás retrocedieron, nosotros retrocedimos, hizo la noche. Yo caí a un pozo de un 105 al pozo. Entonces ya no, porque no se veían ni las manos. Entonces dije yo, espero aquí hasta que amanezca para seguir, porque entramos a naciente, tenía que salir yo a poniente. Pues yo sabía orientarme bien. Pues cuando en eso comenzó a llover, ya yo tenía el agua un poco más de los tobillos, cuando relampagueó y a mi frente en el mismo pozo había un paraguayo. Lo vi yo, el paraguayo era conocido, no tenía gorra, era sombrerito celeste, su camisita celeste y su pantalón sin calzoncillo. Sobre el cuero, el pantaloncito celeste y descalzo para tapila. Su morral y su bolsa. Entonces yo ya saqué mi Vickers, que era un mal fusil, el inglés. Fue un negociado del coronel Banzer. Y en eso yo apunté donde vi el relámpago. En ese otro relámpago y disparé. Quedó todo silencio. Amaneció y estaba caído de un lado en el pozo. Me fui, lo trabusqué. Tenían un pañito, una toallita chica para el cuello. Tenían en la bolsa una bolsa de tabaco. La carabañola no era agua, era culipi. Alcohol con agua, nada más. Después tenía unas galletitas que no remojaban nunca. Todo eso y la hierba mate. Y aquí colgando tenía un cuerno de res tapado para hacer el tereré, que es en el charco de agua y le echan la hierba mate y de ahí toman. El fusil era mejor que el mío, era un Mauser de caballería con la manivela bajada. Ay, no, se lo cambié por el mío y lo toqué. Y detrás de su camisa le desprendí. Tenía un bolsillo costurado. Lo rompí, la costura y lo saqué. Era una tarjeta de una señora muy buena moza, bien vestida, con dos niñas a un lado derecha e izquierda. Y
una escritura que decía, querido Gustavo, cuida tu vida más que todo porque te extrañamos mucho para que volvás con vida a nuestro lado. Tu mujer, Luisa. Y se lo metí vuelta, me dio pánico ver eso porque ellas eran casi en mi edad las hijas. Él era de unos 40 años. Después de marzo del año 1933, el frente se estabilizó al frente del Fortín Gondra y en Nanagua, llevándose duros combates intermitentes a través de las líneas de trincheras. En el Fortín Gondra, los oficiales al mando del coronel Rafael Franco hicieron pública la proclama de defender el lugar hasta la muerte. Del Fortín Gondra en la actualidad queda muy poco. Algunas trincheras, un monumento al coronel Franco y una copia en metal de la proclama citada. El director del colegio del lugar, don Rubén Brites, nos sirvió de guía hasta ese punto. Pese a que el 20 de enero del año 1933 el general Kunt había fracasado en la toma del fortín paraguayo Nanagua, insistió en el intento, organizando un asalto frontal contra dicha posición enemiga. En junio, el alto mando paraguayo se dio cuenta de la intención del general Kunt, por lo que procedió a reforzar Nanagua con una red de trincheras, posiciones defensivas, barreras alambradas, campos minados y defensas antitanques de casi 20 kilómetros de extensión. En julio comenzó ofensiva por los flancos y por el centro en una acción casi suicida. Durante días de combates, el ejército boliviano se estrelló frontalmente contra las líneas paraguayas infructuosamente. El ejército boliviano sufrió 2.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los paraguayos reportaron 159 muertos y cerca de 400 heridos. Nanagua fue el lugar más al sur al que llegó el ejército boliviano en el Chaco. Las posiciones bolivianas más cercanas eran los fortines Agua Rica, Murguía y Mazamaclay, que en la actualidad se encuentran en propiedades ganaderas que han rescatado el nombre de los viejos fortines bolivianos. Nanagua pertenece al ganadero Jorge Fernández, quien junto a su hermano Seferino Fernández muestran a los visitantes las reliquias de la guerra que se encuentran en su propiedad. En lo que fue el fortín se han erigido monumentos conmemorativos y la pequeña elevación mantiene todavía los árboles de la época y alrededor se encuentran kilómetros de trincheras. Los restos de uno de los tanques bolivianos utilizados en la ofensiva se encuentra a 1.000 metros del fortín. El tanque cuyos restos se hallan ubicados en Nanagua fue incendiado y un segundo fue capturado por los paraguayos y durante muchos años permaneció al frente del cabildo en el centro histórico de Asunción. Devuelto a Bolivia, se encuentra hoy en el Colegio Militar del Ejército en la ciudad de La Paz. Los hermanos Fernández mantienen una pequeña colección de objetos de la guerra que muestran cordialmente a los visitantes. La estéril ofensiva sobre Nanagua debilitó a las posiciones bolivianas en Fortín Aliguatá, lo que fue aprovechado por el coronel Estigarribia para atacar por los 3 sectores que defendían la posición boliviana en Campo Grande, El Centro y Pozo Favorito. La batalla del sector de Campo Grande duró varios días y terminó con la rendición de las fuerzas bolivianas cercadas en la zona. Cosa similar ocurrió en el otro extremo, en Pozo Favorito, y la parte central, defendida por el regimiento Chacaltaya, corrió la misma suerte. En octubre del año 1933, y tomados ya los 3 sectores defensivos de Aliguatá, Estigarribia dio inicio a sus planes para tomar dicho fortín. Fracasados los intentos frontales, rodeó por el flanco izquierdo la posición cortando la comunicación de Aliguatá con Saavedra,
amenazando dejar rodeada a la 9ª División del Ejército Boliviano. Ante esta situación, el coronel Carlos Banzer solicitó autorización para retirar la 9ª División a un costado, hasta Pozo Encanto, en las cercanías donde se encontraba la 4ª División, cerca a Gondra, operación que fue autorizada a regañadientes por Kuhn. Nadie en el mando boliviano sospechaba que las líneas de la 4ª División serían rotas por un ataque paraguayo. De esta forma se evacuó al Iguatá, cayendo el fortín en manos paraguayas. El 4 de diciembre de 1933, Estigarribia convocó a los jefes militares de Gondra y Nanagua para analizar la situación creada por la unión de la 9ª y la 4ª División Boliviana, que a raíz de la retirada de Aliguatá se encontraban unidas. El coronel Rafael Franco tomó la iniciativa de cortar el camino de retirada hacia Saavedra de las 2 divisiones y cercarlas. En una audaz maniobra, rodeó a las divisiones bolivianas en Campo Villa. El 10 de diciembre, el cerco fue completado sobre las 2 grandes unidades bolivianas, hecho que fue celebrado con bandas de música por los paraguayos. El regimiento Lanza, que había tomado Aliguatá en el pasado y peleado con bravura en Gondra, no aceptó el rodeo y decidió romper el anillo tendido por el enemigo. 500 hombres se lanzaron sobre el cerco y lograron romperlo, escabulléndose a costa de grandes bajas. El hueco por donde escapó la fracción boliviana fue inmediatamente cercado por nuevos contingentes paraguayos. El 11 de diciembre, las fuerzas bolivianas, aquejadas por la sed y un prematuro derrotismo, se rinden. Los coroneles Banzer, comandante de la 9ª División, y González Quinn, de la 4ª, se rinden ante el coronel Rafael Franco con 7.000 hombres. Al día siguiente llegaron al fortín Saavedra 3.000 soldados bolivianos al mando del coronel Enrique Peñaranda, que provenían de otros puntos que se retiraron a tiempo para no ser rodeados. Junto a ellos llegó la fracción del regimiento Lanza, que había roto el corralito. Por desinformación, se pensó que los 3.000 soldados que llegaban con Peñaranda habían roto también el cerco, cosa que no era cierto. Pero el error no fue aclarado y se asumió que el coronel Peñaranda había logrado escapar del encierro tendido por el enemigo. Al día siguiente, en la ciudad de La Paz, el presidente Daniel Salamanca asciende al grado de general a Enrique Peñaranda y le otorga la medalla del Cóndor de los Andes. Esta confusión nunca aclarada fue aprovechada para levantar el ánimo de las fuerzas bolivianas duramente derrotadas. La situación militar creada por la rendición en Campo Villa de las fuerzas bolivianas era tan grave que si la ofensiva paraguaya continuaba podía llegar no solo a Fortín Muñoz, sino hasta Vallivián o más al norte, donde apenas quedaban tropas para la resistencia. Hoy el lugar donde se produjo la capitulación de los coroneles Banzer de la 9ª División y González Quinn de la 4ª se encuentra dentro de una hacienda privada donde se habilitó un museo en el que se muestran los lugares históricos de la batalla. Las severas derrotas del año 1933 llevaron a que el presidente Daniel Salamanca destituya al general Hans Kunt y nombre en su lugar al ahora general Enrique Peñaranda. David Toro, quien apoyó la designación de Peñaranda, se opuso a que se posesionara como jefe de Estado Mayor al general José Lanza debido a las enemistades políticas que los separaban. Desde ese momento será Toro quien influirá en las decisiones del general Peñaranda, militar de débil personalidad y sin dotes de mando. Características estas que serían de funestas consecuencias para las armas bolivianas en la guerra. La única defensa importante que le quedaba a Bolivia en el Chaco eran los soldados de la 7ª División, los mismos que fueron replegados hasta el Fortín Saavedra. El gobierno del Paraguay, considerando que las fuerzas bolivianas estaban tan afectadas que se podría llegar a un acuerdo de paz en mejores condiciones para su causa, ofreció un armisticio, el que fue aceptado por Bolivia.
pero no para buscar la paz, sino para rearmar otro ejército y tratar de recuperarse de las crueles derrotas militares. El armisticio duró desde el 19 de diciembre de 1933 hasta los primeros días de 1934. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzo. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzo. Eres la gloria del soldado boliviano. Eres la gloria del soldado boliviano.